Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar de los highlights de la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer. Mi nombre es Ignacio Taboada, yo soy el gerente corporativo de neurociencias para Megalabs Latinoamérica y es un gusto recibirlos. Ustedes saben que Megalabs es un laboratorio de capitales europeos, pero con corazón latino, y estamos muy contentos de poder recibirlos a todos. Este es un webinar para toda Latinoamérica y les agradecemos mucho la presencia. Estamos en el mes del Alzheimer y estamos a una semana de que se conmemore el Día Internacional del Alzheimer, así que qué mejor que armar este webinar siguiendo el compromiso de Megalabs con la educación médica de calidad y de la mano nada más y nada menos que del doctor Ricardo Allegri, quien estuvo presente obviamente en este importante congreso que se realizó en julio, a fines de julio en Ámsterdam, y nos va a traer con su profesionalismo, su calidez humana que lo caracteriza, las ideas más importantes de este webinar, digamos en una hora tratar de resumir un congreso de varios días. Les cuento la dinámica, va a ser que el doctor Allegri va a disertar, más o menos durante una hora, y después vamos a tener una instancia de preguntas, así que a medida que vayan surgiendo preguntas, les pedimos que por favor las vayan cargando ahí en el Q&A y en el Question and Answers que ven ahí abajo, y yo las voy a ir leyendo y las vamos a responder, pero bueno, aprovechen todo el conocimiento de Ricardo y lo presento formalmente. El doctor Ricardo Allegri es el jefe de neurología cognitiva del Instituto Neurológico Fleni en Buenos Aires. Es profesor de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal del CONICET y es miembro del directorio de la World Dementia Council. Así que, bueno, agradeciéndoles nuevamente su presencia y agradeciéndole al doctor Allegri, los dejo con él. Disfruten. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un placer estar acá con ustedes. Le agradezco a Ignacio Taboada la posibilidad y al laboratorio Megalabs la posibilidad digamos, de este webinar y de charlar cuáles fueron los puntos principales que se tocaron en el Congreso Internacional de Alzheimer que se hizo en Ámsterdam durante el mes de julio. Estamos realmente en un momento sumamente interesante del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Los últimos 10 años hemos tenido un salto vertiginoso de lo que tiene que ver con el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, lo que nos ha llevado el diagnóstico, los nuevos biomarcadores y hacia dónde estamos yendo con respecto al tratamiento. Y de alguna manera yo traté de seleccionar aquellas cosas que me parecieron que fueron los ítems fundamentales de la reunión. Para empezar, por supuesto, elegí la diapositiva, una imagen que es característica de Ámsterdam, característica en realidad de Holanda, y que nos muestra cuál es el esfuerzo digamos, de esta población en mantener, todos sabemos que un 30% del territorio holandés está debajo del nivel del mar, y el esfuerzo que ellos han hecho para lograr el mantenimiento de sus tierras y el lograr una tierra que sea, digamos, adaptada y que sea manejable. Y de alguna manera esto lo vamos a ver en algunos de los puntos que tienen que ver con el desarrollo en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, antes que nada, como yo voy a hablar de biomarcadores, voy a hablar de drogas, quiero resaltar lo que son mi conflicto de interés. Yo tengo en curso grant de investigación de agencias gubernamentales de mi país, de Estados Unidos, protocolos en desarrollo de Novo Nordisk, Merck y ahora últimamente de Alector, grant educacionales de diversas casas farmacéuticas, entre ellos Megalabs. Y bueno, yo voy a
contarle un poco sobre qué estamos y hacia dónde vamos. Para empezar, bueno, esta diapositiva muestra un poco la entrada del lugar donde se hizo la reunión y lo que ven a la izquierda es gran parte del staff de mi servicio que estuvo allá en Ámsterdam y que estuvimos compartiendo y discutiendo un poco todos estos adelantos. Yo dividí la presentación en 4 puntos que me parecieron que son los puntos fundamentales. O sea, cuando uno habla de un congreso internacional, un congreso como es el Congreso de Alzheimer, en el cual yo viajo un día miércoles y regreso el sábado de la semana siguiente, y durante todos esos días nos pasamos en reuniones de discusión y en aprendizaje de cuáles fueron las últimas presentaciones. Hay 4 puntos que me parecieron que fueron los puntos más importantes y que de alguna manera tienen que ver con el salto diferencial de lo que se está dando en enfermedad de Alzheimer. En primer lugar, lo que tiene que ver con la reducción del riesgo, con lo que tiene que ver con la prevención. El concepto de prevención, el concepto de actuar muy tempranamente en una enfermedad que sabemos que empieza aproximadamente 15 a 20 años antes y que un porcentaje importante tiene que ver con la parte genética, pero un porcentaje importante tiene que ver con los factores de riesgo, realmente es un gran desafío y vamos a tomarlo como uno de los puntos iniciales. El segundo punto son los biomarcadores. Los biomarcadores nos han permitido entender este desafío de que la enfermedad empieza muchos años antes. Hasta hace 10 años nosotros pensábamos que la enfermedad tenía que ver con la clínica y tiene que ver con la clínica, pero el desarrollo de los biomarcadores nos permitió entender que los estadios de la enfermedad no son solo demencia leve, moderada y severa, tampoco es lo que en los 90 hablamos de deterioro cognitivo leve, sino que es un continuum que viene desde un periodo asintomático, el deterioro cognitivo leve, la demencia leve, moderada y severa. O sea que la enfermedad tiene mucho más en el recorrido y los biomarcadores han sido claves para el diagnóstico, para entender parte de la fisiopatología y para el tercer punto que es importante, que son los nuevos criterios diagnósticos de la enfermedad, los nuevos criterios del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, que discuten cuáles son los criterios nuevos para decir que un paciente con Alzheimer tiene Alzheimer. El cuarto punto es dónde estamos parados desde el punto de vista terapéutico, hacia dónde vamos en los próximos años, qué es lo que ha aparecido en los últimos 2 años y qué es lo que esperamos en los próximos 4 o 5 años y cuál es el impacto real de lo que está apareciendo, cuál es el impacto real sobre nuestros pacientes en general y cuál es el impacto real sobre Latinoamérica. ¿Cómo vamos a poder manejar esto? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Empecemos con lo que tiene que ver con la reducción del riesgo. Y yo acá puse en primer lugar una publicación del Jill Livingstone del 2020 que nos marca claramente lo que son los factores de riesgo y cómo hoy vemos los factores de riesgo potencialmente modificables en las demencias. Ya no pensamos solamente en edades avanzadas de la vida, sino que los factores de riesgo, por un lado pensamos en los factores de riesgo desconocidos y los factores de riesgo potencialmente modificables. En segundo lugar, el balance de que los factores potencialmente modificables son el 40% de los factores de riesgo y que
de ellos dependen que la enfermedad empiece antes o depende de que empiece después. Pero en tercer lugar, es importante que estos factores de riesgo se desarrollan a lo largo de toda la vida, empezando por lo que es la baja educación, que tiene un peso de un 7%, en edades tempranas de la vida, por supuesto, en edades medias de la vida, la pérdida auditiva un 8%, el traumatismo del cráneo un 3%, 2% la hipertensión, 1% el alcoholismo, 1% la obesidad, factores que actúan en edades más tardías de la vida, como el tabaquismo 5%, depresión 4%, aislamiento social 4%, inactividad física 2%, lo que tiene que ver con la parte de contaminación ambiental, 2%, diabetes 1%. Jill Livingston nos muestra esto para el mundo en general. Cuando nosotros vemos lo que nos dice con respecto a Latinoamérica, ese 40% de factores potencialmente modificables en estos trabajos mostrando Latinoamérica llevan al 56%. La baja educación en nuestros países tiene un peso mayor, un 11%. La hipertensión y la obesidad en las etapas tempranas de la vida, en las etapas medias de la vida, un 9 y un 8%. Tabaquismo 6%, depresión 7%, inactividad física 5%, aislamiento social. Nosotros somos latinos, tenemos menos problemas de aislamiento social que otras comunidades, y así en vez del 2% que se da a nivel mundial, en nuestro continente tenemos del 0 al 1%, y diabetes el 3%. Pero lo que es importante es que, visto en forma global, tenemos más factores potencialmente modificables. Este es un trabajo que presentó el grupo nuestro. Las próximas 2 diapositivas son del grupo nuestro y les prometo que para adelante creo que una más voy a poner, el resto son de trabajos generales. Pero esta me pareció interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes saben que en los países hay encuestas que hacen los ministerios sobre los factores de riesgo. Y nosotros nos fuimos a ver en las encuestas que hace el Ministerio de Salud de Argentina y fuimos a evaluar los factores de riesgo, cómo estaban jugando en nuestro país. Y en Argentina encontramos dos cosas: que los factores de riesgo potencialmente modificables tienen un peso del 60%, que cuando vemos la distribución, esta distribución es mayor de lo que habíamos pensado para Latinoamérica. Pero además, lo que fue interesante en este trabajo es que los factores de riesgo no se miden exactamente igual para cada una de las regiones. Y encontramos que este estudio de factores de riesgo, cuando lo dividimos por regiones de nuestro país, cambia. No es que disminuye y no tenemos factores de riesgo, sino que el peso de cada uno de los factores de riesgo es variable de acuerdo a las regiones. ¿Y qué nos lleva a pensar esto? Que no podemos, porque cuando sabemos los factores de riesgo, podemos armar políticas de salud pública, pero las políticas de salud pública deben ser acorde a las regiones y no acorde a macro. O sea, cuando yo tengo que trabajar sobre políticas de salud pública, tengo que pensar qué está pasando con la hipertensión en tal región de Argentina, qué está pasando con el tabaquismo o qué está pasando con el alcoholismo. Y probablemente en determinadas regiones tenga que actuar más sobre algunos factores de riesgo y en otras regiones más sobre otros factores de riesgo. Creo que este trabajo de Ismael Calandri, que está ahí en la diapositiva del grupo nuestro, es importante por eso, porque los factores globales nos hacen mirar la perspectiva global de lo que pasa, pero cuando vamos a tener que actuar, y para eso nos sirven estos datos,
tenemos que ser mucho más selectivos de lo que estamos haciendo. Yo les dije que esta diapositiva y esta segunda diapositiva también es del grupo nuestro. Es Lucía Crivelli, la jefa de neuropsicología del grupo nuestro, presentando el trabajo. Ustedes saben que a partir de Mia Kivipelto la vemos ahí en la diapositiva sentada, Mia Kivipelto desarrolla un proyecto que es el FINGER, que es un proyecto de prevención en Finlandia, en Suecia, y ese proyecto de prevención, actuando en forma multimodal, ejercicio físico, nutrición, estimulación cognitiva y monitoreo de los factores de riesgo vasculares, actuando en esos cuatro modelos de prevención en forma multimodal. Mia Kivipelto demostró que a los 2 años, en sujetos que tenían factores de riesgo y que podían desarrollar un deterioro cognitivo, aquellos en los cuales controlaban estos factores de riesgo tenían mejor performance cognitiva a los 2 años. Ustedes saben que esto llevó a que se genere lo que es el Worldwide Finger, que es un proyecto internacional de prevención, y Latinoamérica forma parte de ese proyecto con el Latam Finger. Hubo toda una mesa de discusión sobre prevención y la mesa de discusión sobre el manejo de estos factores: ejercicio físico, nutrición, cognición y el monitoreo. En este momento, de Latam Finger están formando parte 12 países de Latinoamérica, 1.200 participantes. Ya vamos por el año y medio de comienzo del protocolo. En realidad, con el COVID se lenteció el inicio del proyecto, pero ya lleva un año y medio. Se hizo todo el protocolo de screening y en este momento se está haciendo la intervención. El tipo de pacientes, el tipo no son pacientes, el tipo de sujetos que se ingresan son sujetos entre 60 y 77 años que tienen factores de riesgo para desarrollar un deterioro cognitivo. Y yo les confieso que cuando estábamos trabajando para hacer el Latam Finger, la verdad que yo no tengo duda que a los 2 años nosotros vamos a tener mejores resultados todavía que en Finlandia y en Suecia y en el Pointer, que es en el Estados Unidos. ¿Por qué? Simplemente porque los factores de riesgos en nuestros países no están manejados como debieran ser manejados. La salud pública se ocupa, entre comillas, no hay campañas fuertes de salud pública para manejar estos factores de riesgo, y esto, si nosotros hacemos un protocolo en el cual trabajamos fuertemente sobre esos factores de riesgo, el resultado va a ser mejor que el que tienen en Finlandia. Pero el gran desafío, ¿dónde estaba? El gran desafío no está en que esto sirve, el gran desafío está en que esto es usable por las poblaciones, que la gente va a adaptarse y a modificar su estilo de vida. Eso es lo que más nos preocupaba, la verdad es lo que más me preocupó a mí personalmente y a los PI que formábamos parte de este proyecto. ¿Y qué fue lo que se hizo y que se acaba de publicar en la revista Alzheimer and Dementia? Se hizo toda una adaptación de lo que es el protocolo finlandés, adaptación a cada uno de los países intervinientes de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque yo no puedo usar la dieta que usan los finlandeses en Bolivia, o no puedo usarla en Argentina, o no puedo usar exactamente la misma dieta o el mismo tipo de ejercicio físico o el mismo estímulo cognitivo. Yo necesito entender la cultura de cada una de las regiones y adaptar la prevención
adaptar la reducción del riesgo a la cultura. ¿Por qué? Porque eso va a hacer a que cuando pasen los 2 años, las personas que formen parte del proyecto sigan manteniendo ese cambio de estilo de vida. Si yo lo llevo a estilo de vida de laboratorio, sí voy a tener buenos resultados, pero no voy a tener el cambio que yo creo. El gran desafío de este proyecto es compliance, el gran desafío de este proyecto es demostrar los cambios y el gran desafío de este proyecto es extrapolarlo en la salud pública. Si yo tuviera que elegir hoy para un Ministerio de Salud de todo lo que yo voy a hablar, ¿qué es lo más sencillo y más productivo a corto plazo? Es trabajar sobre todo esto sin ninguna duda. Trabajar sobre esto es bajo costo, alto impacto. Lo que es cierto que no vamos a tener el impacto inmediato. El impacto lo vamos a estar midiendo varios años más adelante. Esto es lo que llamamos la parte de prevención. ¿Qué pasó con la parte de biomarcadores? ¿Qué es lo que vimos con la parte de biomarcadores? Por supuesto, ustedes conocen toda la fisiopatología de la enfermedad, cómo se produce todo el depósito de esta proteína amiloide, que es una proteína de transmembrana normal, que por un clivaje anormal se produce la placa amiloidea, los oligómeros, las fibrillas, la placa amiloidea, que la placa amiloidea se produce en regiones del cerebro que empiezan en frontal, en precunio, que el paso siguiente a esto es la placa amiloidea es extracelular y el paso siguiente es la alteración intraneuronal de la hiperfosforilación de la proteína tau que lleva a la desestabilización de los microtúbulos y aparición de la degeneración neurofibrilar. Esto es lo característico de la enfermedad de Alzheimer y es lo que cuando usando el NINSADRA definíamos lo que era Alzheimer, los criterios diagnósticos, como vamos a ver después, posible, probable era cuando teníamos clínica y definido era cuando teníamos la anatomía patológica. Aparecieron hace 10 años los biomarcadores que marcan amiloide en líquido cefalorraquídeo y en PET cerebral. Hoy estamos con la gran apuesta de los biomarcadores en plasma, biomarcadores de tau en líquido, en PET y en plasma, biomarcadores de tau y biomarcadores de neurodegeneración. En líquido cefalorraquídeo, la resonancia, el PET con estudio metabólico y estudios también en plasma. Esto es lo que se viene desarrollando en los últimos 10 años. Solo a modo de ejemplo, estas 3 diapositivas que siguen son del grupo. Esta diapositiva en realidad no es del grupo nuestro, está sacada de internet, pero es de FDG, el control normal, el hipometabolismo posterior en el Alzheimer y el hipometabolismo anterior en una demencia frontotemporal. Esta diapositiva sí es de paciente nuestro, un control normal a la izquierda y la marcación amiloidea en un paciente con Alzheimer, y esta otra slide también es de otro paciente nuestro, en el cual vemos en amarillo-naranja la marcación de tau en un paciente con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que me pareció en este contexto que estamos manejando de biomarcadores interesantes? Hay una conferencia, una de las conferencias centrales, que fue la conferencia de Rick Ossecopele, que mostró cómo está jugando dentro del conocimiento de la fisiopatología, del diagnóstico y de los ensayos farmacológicos la marcación de tau a través de una tomografía por emisión de positrones. Yo tomé 4 diapositivas de Ossecopele. Esta diapositiva me pareció interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra
cómo acá tienen un sujeto con mini-mental 30, 30, 29, 27, 26, 23 y 11, o sea, distintos mini-mental, y va mostrando cómo empieza la marcación de tau en la región hipocámpica, se va extendiendo la marcación de tau hacia las regiones temporales y en la medida que avanza la enfermedad se va extendiendo hacia el resto de la corteza. En la parte de abajo vemos la clasificación de los esposos Braque y Braque, en la cual vemos cómo, en la medida que va apareciendo, recordemos que el depósito amiloideo no tiene que ver con la clínica del paciente, tiene que ver con la enfermedad, pero no va en paralelo con la clínica. La alteración de la tau va en paralelo con la clínica, tanto con la localización y la sintomatología como en el nivel de evolución del deterioro cognitivo. Acá estamos viendo el BRAC y BRAC, cómo va evolucionando los distintos estadios y la marcación predominante empezando en los hipocampos y extendiéndose hacia los lóbulos temporales, temporoparietal. En la parte derecha de la diapositiva lo que estamos viendo, este es del grupo que tiene que ver con los Alzheimer hereditarios, estamos viendo a izquierda dos cerebros de no portadores, o sea, de hijos de pacientes pero que no tienen la mutación. Las dos columnas de la derecha son de portadores, al medio de portadores asintomáticos y a la derecha de portadores sintomáticos donde vemos el depósito de la tau. Esta es la importancia que hoy por hoy tiene la marcación de tau con PET. Yo saqué otra diapositiva que me parecía interesante. Ossicopele muestra una atrofia cortical posterior. Todos sabemos que estos pacientes con atrofia cortical posterior es un paciente que empieza con trastornos visoespaciales, empieza con trastornos práxicos, empieza con trastornos gnósicos, visoespaciales y práxicos, que tiene la característica, ahí tenemos la resonancia, tiene característica de atrofia predominantemente, ahí vemos la atrofia cortical posterior. Vemos en la tercera columna el PET con FDG, vemos el hipometabolismo posterior que vemos en la atrofia cortical posterior. En este caso estamos viendo la marcación con PET, con PIB, o sea, la marcación amiloide, vemos los depósitos corticales de amiloide, y vemos la marcación con fluortaucipir, que es la marcación de tau, en la cual vemos la marcación de tau en la parte posterior. Fíjense en que está clara la diferencia entre la localización de la marcación de amiloide. Esto es característico, lo que yo les decía, frontal, precunio, y la marcación de tau que empieza en los hipocampos y se extiende hacia las áreas que tienen que ver con la sintomatología que es característica de la enfermedad de Alzheimer. Recuerden que la taupatía de la enfermedad de Alzheimer se contagia de célula a célula siguiendo las vías anatómicas, por eso tiene esa distribución tan característica que empieza por la memoria y va hacia las áreas secundarias gnósico-práxicas. Este es un ejemplo que me parece bien característico que mostró Ossicopele. Pero ¿dónde está lo interesante? Ahí vemos cómo la marcación de tau permite separar, y acá vemos a la derecha, demencias de tipo Alzheimer versus demencias no Alzheimer. Y esto es lo que explica por qué algunos protocolos, ejemplo, protocolo de donanemab o digamos otros protocolos de antiamiloide, ya usan la marcación de tau
y no usan marcación de amiloide, porque tienen marcación de tau en zonas características que hablan de la patología de enfermedad de Alzheimer. ¿Qué otra cosa mostró Psicopele que me pareció súper interesante? Es que en el protocolo de donanemab, de uno de los anticuerpos que probablemente va a ser aprobado para enfermedad de Alzheimer antes de fin de año, el criterio de ingreso de los pacientes usó el nivel de compromiso tau. Y vemos en la diapositiva cómo fueron excluidos pacientes con baja marcación de tau o con alta marcación de tau, y los que fueron incluidos en la población fueron los pacientes que tenían una positividad intermedia para esta marcación de tau. Y esto es lo que hoy por hoy está jugando. La otra diapositiva, ya es la última de Psicopele, que me pareció interesante, es mostrando cómo los tres antiamiloides que son vedette hoy por hoy, el aducanumab, el lecanemab y el donanemab, los tres fueron a medir qué era lo que pasaba en la marcación de tau, qué era lo que pasaba en la marcación de tau. Y ahí vemos qué pasó con el aducanumab, la diferencia que marcó el lecanemab y la diferencia que presentó el trabajo del donanemab en la marcación. El lecanemab fue la fase 3, aducanumab fase 3, y esta diapositiva del donanemab en la fase 2, pero sabiendo que ya ahora en julio se presentó la fase 3 del donanemab. ¿Qué otra cosa tenemos? Acá tenemos resumido cómo juega el PET con marcación amiloidea y el PET con marcación de tau desde el punto de vista de las regiones diferenciales en que se deposita amiloide o aparece la alteración de la hiperfosforilación de la proteína tau. ¿Qué pasó con los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y los biomarcadores en plasma? En realidad, uno de los trabajos que me pareció interesante fue este trabajo que mostró cómo en plasma la marcación de fosfotau 212 jugaba como marcador temprano para identificar la enfermedad de Alzheimer en el síndrome de Down. Todos conocemos que el síndrome de Down, trisomía del par 21, sabemos que en el par 21 se produce una alteración genética que en las formas familiares hereditarias autosómicas dominantes de enfermedad de Alzheimer se da, y sabemos que en los pacientes con síndrome de Down, si el paciente vive lo suficiente, va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que conocemos desde la clínica. Este trabajo de la Universidad de Gotemburgo lo que mostró es cómo el detectar fosfotau, o sea, el estudiar la fosfotau en plasma, puede marcarnos cuál de los pacientes está evolucionando, está yendo hacia una enfermedad de Alzheimer. Y lo tenemos a la izquierda de la diapositiva, ahí vemos cómo aparece claramente la diferencia significativa. Y hay otras marcaciones que se presentaron en otras, en otras conferencias. Esto estaba en el trabajo ya de JAMA del 2020, pero discuten cómo el fosfotau en plasma se puede medir en enfermedad de Alzheimer. Estos son, dos demostraciones en la cual vemos entre sujetos con Alzheimer y sujetos sin Alzheimer. Vamos a tener la separación de los sujetos estudiando fosfotau 217 en plasma, y a la derecha, este es un trabajo en el que nosotros participamos, vamos a tener el fosfotau 217 en las formas familiares de enfermedad de Alzheimer, en la cual tenemos la línea de comienzo clínico de la enfermedad, y vamos a tener en rojo los
demencia y deterioro cognitivo leve portadores de la enfermedad, y ahí en rosa los que no tienen deterioro, o sea, los asintomáticos, y en celeste vamos a tener los no portadores. ¿Y qué es lo que vemos? Varios años antes vemos cómo se separan las curvas entre los no portadores y los portadores, cómo se separa la curva del estudio de fosfo-tau en plasma. O sea, midiendo el fosfo-tau en plasma, podemos saber años antes de que empiece la enfermedad, más de 10 años antes de que empiece la enfermedad, cuál de ellos va a ser y va a desarrollar la enfermedad hacia adelante. Esto es interesante porque, y es otra de las discusiones que tuvo en el Congreso, hasta hace poco nosotros pensábamos que la fosforilación de la tau era una fosforilación única y medíamos y hablábamos con lo que vemos lo que vemos en la diapositiva a la izquierda arriba, que empieza en la acumulación de amiloide y que después aparece la injuria, o sea, la alteración de la tau, y hoy sabemos, que es lo que estamos viendo abajo a la derecha en la diapositiva, que hay distintas hiperfosforilaciones de la proteína tau y que estas distintas hiperfosforilaciones se van a estar dando en momentos distintos del desarrollo de la enfermedad, y que probablemente la historia que nosotros decíamos que la patología amiloide empieza 20 años antes y que la patología de tau 10 años antes, era porque nosotros estábamos midiendo fosfo-tau 181, que es la que ustedes abajo a la derecha ven en negro, y no me estábamos midiendo 217 o 231 que aparecen antes, o sea que la hiperfosforilación de tau estaría dándose tiempo antes de lo que sospechábamos hace 3-4 años en la evolución de la enfermedad. Bien, esto solo para ponernos en contexto. La gran vedette y hacia dónde estamos yendo es hacia estos biomarcadores en sangre, la relación para amiloide de A beta 42 a beta 40, la fosfo-tau en plasma para marcar la T de tau, y los neurofilamentos de cadena liviana para marcar la neurodegeneración. Hay un artículo que apareció el año pasado, en el 2022, que discute las recomendaciones apropiadas para el uso de estos biomarcadores en sangre, todavía con algunas idas y vueltas, pero yendo en la dirección de lo que va a ser importante. O sea, hoy lo que está claro y lo que mostraban los trabajos es que sirven para detectar. Todavía estamos teniendo idas y vueltas para lo que tiene que ver como para diagnóstico propiamente dicho. O sea, está claro, y la sensibilidad y especificidad nos permite detectar, pero la especificidad no es tan clara en alguno de ellos como para que nos permita lo que nos permite el PET y lo que nos permite el líquido cefalorraquídeo, que es el sí o sí del diagnóstico. Pero es una cuestión de tiempo en esta evolución. Bien, todo esto nos lleva a los nuevos criterios diagnósticos. ¿Y qué son los nuevos criterios diagnósticos? Nosotros durante más de, yo les diría, 25 años, casi 30 años, usamos los criterios del NINSADRA para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Guy McCann, en 1984, describen lo que es el NINSADRA, el desarrollo del grupo NINSADRA, para explicar lo que era el diagnóstico clínico patológico de la enfermedad de Alzheimer. Y los dividieron en probable, cuando la clínica parecía que era Alzheimer y no había otra causa que no justificara; posible, cuando podía ser, pero había, por ejemplo, algo vascular que estaba ensuciando la muestra; y definido, cuando teníamos la anatomía patológica. La aparición de los biomarcadores nos llevó en el 2018
a este artículo de Clifford Jacks, que es el artículo que da el marco biológico de investigación para los criterios diagnósticos de enfermedad de Alzheimer. Este es otro artículo de Clifford Jack en el cual muestra cómo juegan los biomarcadores y cómo juega el ATN, amiloide, tau y neurodegeneración en el contexto de lo que es la enfermedad de Alzheimer. El continuum ya como concepto que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer, con la presencia del amiloide, amiloide solo, cambios neuropatológicos tipo Alzheimer, amiloide más tau a la enfermedad de Alzheimer, amiloide más tau más neurodegeneración, enfermedad de Alzheimer, y cuando no hay amiloide, lo que se llamó los cambios patológicos degenerativos no Alzheimer. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que se discutió en Ámsterdam? El NIH presentó y puso a discusión general, fue una mesa en la cual habló Masliak, presentaron y discutieron los nuevos criterios revisados para diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Y una diapositiva de ellos lo que discute, y me pareció ponerla para entender por qué este update 2023, porque hay tratamientos antipatogénicos llevados, o sea, aprobados por la FDA, y que llevan a un alineamiento conceptual entre la industria, la academia y la clínica acerca también de los biomarcadores. Los biomarcadores en plasma están teniendo un excelente rendimiento y muy probablemente en poco tiempo los vamos a tener, como yo les explicaba antes, en lo que tiene que ver específicamente con diagnóstico. Y además el reconocimiento que estamos en la cresta de la ola, y en la cresta de la ola hay cambios que se van dando, y que los biomarcadores, si bien van en la misma dirección, las imágenes y los fluidos, en muchos casos no son intercambiables y necesitamos tener algún grado de cuidado con los resultados. Algo que agrega, porque el NIH había sacado ya en el 2018 un cambio a lo que había sido el NINSADRA, lo que agregan a la clasificación de los biomarcadores es que ellos los dividen en este momento en biomarcadores centrales para enfermedad de Alzheimer, y los biomarcadores centrales van a ser los que hablan de la proteinopatía amiloidea y la proteinopatía tau. En fluidos, líquido cefalorraquídeo y sangre, A beta 42, A beta 40, fosfotau 181, fosfotau 217, y lo que tiene que ver con imágenes, el PET amiloideo y el PET con tau. En segundo lugar, describen y clasifican como biomarcadores no específicos a la N, que ya estaba en la clasificación anterior, que habla de la neurodegeneración o injuria neuronal, que en los fluidos, líquido y plasma, son los neurofilamentos de cadena liviana, y en imágenes la volumetría de la resonancia, y en PET la marcación con flúor de desoxiglucosa, que es la marcación metabólica. Pero agregan dentro de los biomarcadores no específicos biomarcadores de inflamación. En este caso el GFAP, que es un marcador de activación astrocitaria. Como curiosidad les cuento que nosotros empezamos a trabajar con este biomarcador de inflamación, que en realidad está dirigido hacia un protocolo de post-COVID, pero la idea nuestra es llevarlo hacia qué es lo que está pasando en enfermedad de Alzheimer. Pero lo que fue súper interesante es que agregaron biomarcadores no enfermedad de Alzheimer teniendo en cuenta las copatologías. ¿Por qué? Porque hay injuria vascular que tienen los pacientes y pusieron la letra B para la injuria vascular,
y es lo que todos nosotros vemos en las resonancias como lesiones vasculares, y la marcación o el estudio de alfa-sinucleína. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque todos sabemos, ya demostrado por la comparación entre los estudios de Diane en formas hereditarias y de ADNI en formas esporádicas de enfermedad de Alzheimer, que los pacientes jóvenes tienen neuropatología de Alzheimer pura, pero en la medida que aumenta la edad, aparecen otras alteraciones. Y dentro de las otras alteraciones, por supuesto, aparece más vascular, aparece alfa-sinucleína, aparece TDP-43, pero todavía estamos en el estudio de TDP-43, algo en pañales, llamémoslo, como para ponerlo en clínica, pero sí nos permite entender, y esto es importante y va a ser importante desde el punto de vista de los tratamientos. ¿Por qué? Porque los pacientes más jóvenes son Alzheimer puros, neuropatológicamente hablando, y a la medida que aumenta la edad, la proteinopatía se hace menos pura, compromete amiloide, compromete tau, pero también compromete otras alteraciones proteicas como alfa-sinucleína, TDP-43 y la presencia de las injurias vasculares. Con todo esto, ¿qué es lo que hacen? Dividen los estadios clínicos de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Lo que yo les decía, hasta ahora nosotros teníamos la parte de abajo de este recuadro, que era deterioro cognitivo leve, demencia moderada y demencia severa. Deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer era deterioro cognitivo sin impacto funcional y los biomarcadores de Alzheimer. Por supuesto, los otros que siguen, demencia leve, moderada y severa debido a Alzheimer, eran con biomarcadores positivos y el impacto funcional. Pero lo que se viene a agregar es tres estadios, o sea, un primer estadio llamado estadio 0, asintomático, en el cual la clínica es normal, en el cual el impacto funcional es normal, en el cual los biomarcadores son normales, pero hay alguna de las tres alteraciones genéticas que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer. Ese individuo sí o sí, salvo casos excepcionales como los dos artículos que publicó hace poco Francisco Lopera, pero salvo esos pacientes, que son dos pacientes ahí perdidos, que es súper interesante, después lo podemos comentar porque es interesante para lo que tiene que ver con genes de protección, pero salvo eso, si está la alteración genética, va a seguir sí o sí todo este camino. El estadio 1, que van a ser sujetos asintomáticos, clínica normal, sin impacto funcional, pero que van a tener biomarcadores alterados. O sea, que podemos tener enfermedad de Alzheimer sin clínica. Y esto es importante para la investigación y es importante para la investigación de drogas en estadios previos a que empiece la parte sintomatológica. Después yo les voy a mostrar un trabajo. En estadio 2 es una llamado declinación transicional, es normal clínicamente, pero más bajo que un nivel previo. Es un sujeto en el cual uno lo evalúa y la evaluación cognitiva está normal, pero uno mira la evaluación de la memoria y para ese sujeto, si bien está dentro de la normalidad para la edad y para el nivel cultural de ese sujeto, para ese mismo sujeto es más bajo de lo esperable. Y en ese sujeto le hacemos biomarcadores, los biomarcadores están alterados, no tiene un deterioro cognitivo leve,
no es asintomático porque se queja y en la evaluación vemos cosas que nos llaman la atención. Entonces, a ese grupo se lo llamó declinación transicional. Y la última diapositiva de Maslia, que me pareció bárbara, es esto conceptual. Nosotros hasta hace 2 años usábamos la secuencia de biomarcadores que tenemos arriba a la izquierda. Hoy, con este concepto de las coexistencias de patología, con esta interpretación que en la medida que aumenta la edad, lo vascular es más predominante y en la medida que aumenta la edad hay otras proteinopatías que pueden estar actuando, las curvas pueden ser desplazadas hacia la derecha o hacia la izquierda digamos, dependiendo de la coexistencia de estas alteraciones patológicas. Y hoy por hoy, para la definición biológica de los pacientes, ya no solo nos alcanza con amiloide y fosfotau, sino que necesitamos avanzar sobre las otras marcaciones, sobre las otras alteraciones. Bien, como todos sabemos, Ámsterdam y los tulipanes, seguimos adelante. ¿Qué estamos parados hoy en los horizontes terapéuticos? ¿Dónde vamos a ir en los próximos años? Pero sobre todo, sepamos a dónde estamos parados. O sea, no veamos y entendamos que va a existir la cura de la enfermedad de Alzheimer con una sola droga o con un solo anticuerpo. Estamos fuera de lo que tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad. Lo que vamos a tener claro es que van a existir distintas drogas. Las drogas que están en este momento en uso van a seguir siendo utilizadas los próximos años. No es que hoy aparecieron y salieron los antiamiloides en Estados Unidos y las drogas que tenemos van a venir los antiamiloides y van a dejar de usarse. Olvídense de eso. Van a seguir teniendo su lugar y ahora vamos a ver qué lugar tienen los nuevos horizontes terapéuticos. A mí siempre me gusta empezar. Ustedes saben que Jeffrey Cummings muestra esto siempre, que Jeffrey Cummings publica en Alzheimer and Dementia todos los años el pipeline de desarrollo de drogas para la enfermedad de Alzheimer. Y esta fue la publicación 2023 de Jeffrey Cummings, en la cual nos muestra qué es lo que hay en este momento, 187 ensayos clínicos evaluando 141 drogas para enfermedad de Alzheimer, 57.000 participantes. Este es el espectro de lo que hoy se está investigando. Y lo que nos muestra Jeffrey tiene que ver con los modificadores de enfermedad biológicos, que son los que están arriba, fase 1, fase 2 y fase 3, modificadores de enfermedad, pequeñas moléculas, los sintomáticos neuropsiquiátricos a la izquierda abajo, en la torta que estamos viendo, y los de estimulación en la parte cognitiva, que son los que estamos viendo en el medio. ¿Y por qué siguen jugando? Siguen jugando porque van a seguir jugando, porque vamos hacia una medicina de precisión. No va a ser que una de estas drogas va a actuar a lo largo de toda la enfermedad y en todos nuestros pacientes, sino que vamos a tener momentos, vamos a tener ventanas, vamos a tener oportunidades y vamos a tener pacientes. Y como vemos a la izquierda, ahí tenemos el porcentaje en fase 3, 36 agentes en fase 3, 42% son pequeñas moléculas, 25% son biológicos, 19% de drogas para la parte neuropsiquiátrica y 14% refuerzos cognitivos, llamémosle. Y si vemos la torta de acá del medio, vamos a ver cómo un 19% antiamiloideos hay que actúan sobre la neuroprotección, sobre los receptores, sobre la tau, sobre el metabolismo energético, sobre los estreses oxidativos, digamos, todo el pipeline que tenemos. ¿Y qué se discutió y cuáles fueron los simposios
fundamentales. Dos cosas yo rescaté, después hay un montón, es enorme lo que se habló de la parte de tratamiento. Por un lado, ¿qué es lo que pasa con los antiamiloideos? Las 3 vedettes de los antiamiloideos, hoy por hoy, en el próximo año, aducanumab, lecanemab y donanemab. La diapositiva siguiente nos muestra, los 3 tienen aprobación de la FDA. El aducanumab fue aprobado con una aprobación acelerada en el 2021 y esa aprobación acelerada, más varias discusiones que ahora vamos a ver, llevaron a que haya sido extremadamente discutido. Todos sabemos que la aprobación acelerada de la FDA tiene que ver como la aprobación acelerada de las drogas para las drogas oncológicas. Se aprueban cuando demuestran cambios biológicos y no se quedan a esperar los cambios clínicos. Esto llevó a una serie de discusiones. Yo fui un defensor en ese momento del aducanumab, no porque pensara que se lo iba a usar en un paciente, sino porque pensaba que era el gran cambio para ser el booster de las drogas que están viniendo, y la verdad que así fue. 2 años después, enero de este año, FDA aprueba el lecanemab, ya el lecanemab, como vamos a ver, demostrando el cambio biológico, pero demostrando el cambio clínico, y en julio de este año la FDA hace la aprobación regular del lecanemab. En julio, en paralelo con el Congreso y en paralelo con el simposio del donanemab, el donanemab fue presentado a la FDA y se espera tener un resultado antes de fin de año. Es interesante porque estos antiamiloideos actúan, fíjense, por ejemplo, el aducanumab bloquea la segunda fase de la agregación de las fibrillas, el lecanemab se liga a las protofibrillas y el donanemab se liga a las placas. Yo puse algunas diapositivas que me parecieron interesantes. Esto es para mostrar lo que fue el aducanumab. El problema del aducanumab eran 2 estudios en espejo, Engage y Emerge. Los 2 estudios dieron lo mismo en el lavado amiloide, pero no dieron lo mismo. Uno dio positivo en la clínica, en el CDR, y el otro no había dado positivo, había dado negativo. Esto fue la gran discusión. Se sacaron las dosis bajas, se buscaron las dosis altas, y fue la gran discusión que se tuvo, que había pro y que había en contra de la aprobación del aducanumab. Por supuesto, el gran problema de los antiamiloideos, y hay que tenerlo, el gran problema que tenemos que saber es, en el caso del aducanumab, eventos adversos, los ARIA, en el 35% de los pacientes. La mayoría tienen ARIA edema y en una proporción más baja tienen hemorragia, y además, bueno, de que el porcentaje sintomático es bajo, pero que tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que saber todo lo que tenemos que hacer si vamos a trabajar con estas moléculas, si vamos a trabajar con estos anticuerpos. En paralelo, hubo un simposio del lecanemab, y yo puse, porque en realidad la discusión del lecanemab fue esta publicación de New England, en la cual la publicación de New England fue lo que llevó a la aprobación de la FDA y fue lo que llevó en julio a la aprobación definitiva. ¿Qué mostró el lecanemab? El lecanemab mostró, como vemos acá, las diferencias significativas entre el placebo y el lecanemab en el lavado del amiloide. Las diferencias significativas en el ADAS, las diferencias significativas en lo que tiene que ver con la parte funcional. El lecanemab bajó el porcentaje de ARIAS y bajó lo sintomático, los ARIAS sintomáticos. Pero hubo otra mesa que fue súper importante, que tuvo que ver
con el uso apropiado del lecanemab. Esta mesa estaba Jeffrey Cummings, como ven ahí en la foto, Liana Apostolova, Stephen Slavon, Gil Rabinovici, Paul Eisen, y lo que discutieron es dónde estamos parados con el lecanemab. Y dónde estamos parados, yo lo puse, ellos habían sacado una publicación discutiendo esto. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos una cuestión de costo-reembolso, $26.500 al año, está aprobado para la FDA y está ahora en la aprobación de Medicare para el reembolso. Medicare había dicho que si la FDA lo aprueba en definitivo van a tener que aprobarlo. El diagnóstico de los pacientes no es cualquier diagnóstico. Los pacientes que tuvieron en el trabajo fueron deterioros cognitivos leves y demencias leves, con biomarcadores de enfermedad de Alzheimer positivo y que tienen que tener hecha ApoE. ¿Por qué? Porque si la ApoE tiene alelo 4, aumentan la posibilidad de hemorragia cerebral en forma muy significativa. Por otro lado, tenemos que saber que tienen que tener hecho un estudio de resonancia con un estudio de microhemorragias cerebrales. Recordemos que muchos pacientes con la enfermedad de Alzheimer tienen angiopatía amiloide y estas angiopatía amiloide tienen depósitos de amiloide en los vasos y los pacientes con angiopatía amiloide tienen microhemorragias. Y si nosotros tenemos más de 4 microhemorragias, la proporción de sangrado en la utilización de estos anticuerpos antiamiloides es muchísimo mayor, con lo cual está contraindicado si el sujeto tiene más de 4 microhemorragias. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es la administración y monitoreo. Infusión cada 2 semanas, observación post-infusión, resonancias antes de empezar a las 5, a la quinta dosis, a la séptima dosis, a la dosis número 14, a la dosis número 26, conocer bien el manejo de los áreas, o sea, si el paciente tiene una complicación, tiene que ir a un centro que puedan diagnosticar el área y que puedan saber manejar el área y tener en cuenta que si el paciente está anticoagulado no lo vamos a ingresar, pero que si está con este anticuerpo y el paciente hace un accidente cerebrovascular, no vamos a poder usar fibrinolítico, no vamos a poder usar TPA. O sea que la realidad del uso del lecanemab es súper interesante, pero es súper interesante saber dónde estamos parados y dónde está la realidad. Hay un artículo que salió y que usando todos estos criterios y viendo los pacientes de Medicare, las conclusiones son que menos del 15% de los pacientes de Medicare van a estar o podrían estar bajo estos tratamientos. Nosotros discutimos en ese contexto, discutimos qué es lo que pasaba en Latinoamérica y la idea es seguir discutiendo. Nosotros no podemos irnos de la realidad. Lo que tenemos que plantear es cuál es la realidad de Latinoamérica y eventualmente qué cosas hay que tener mucho más cuidado y cómo tenemos que manejarlo y qué tenemos que hacer. Esto, digamos que sí, digamos que no, llega, no es. De hecho, nosotros estamos trabajando en este momento en varios proyectos de investigación, yo después les voy a comentar, pero el manejo de estos pacientes no es un manejo general y para que el paciente vaya y saque un turno para hacerse una resonancia. Tenemos que tener hablado al resonador de lo que vamos a hacer, tenemos que tener entrenada a la gente de emergencia, tenemos que saber que los factores de riesgo vascular de esa persona no son altas. O sea, necesitamos entender y manejar adecuadamente estas drogas, estos anticuerpos. En ese contexto, otra de las mesas tuvo que ver con donanemab y presentaron los resultados del donanemab, de la fase 3 de donanemab, que son los resultados
que llevaron a que presentaron sobre la FDA y que vemos, acá estamos viendo el IADS y estamos viendo el CDR, por supuesto que lava el amiloide, pero lo que es interesante en los resultados, que a 76 semanas encontraron un 35% de diferencia enlenteciendo la evolución de la enfermedad. El donanemab, bueno, ellos mostraron estas diapositivas, fueron de la mesa del simposio que hicieron sobre donanemab. El donanemab modifica varios de los biomarcadores que estuvimos discutiendo y es una herramienta que es interesante. Sigue teniendo 24% de los pacientes tratados con donanemab tuvieron ARIA edema, o sea que tenemos que seguir teniendo en cuenta y tenemos que saber manejar lo que son los ARIAs. ¿Qué otra cosa más? Ya tenemos los últimos minutos para ir terminando. Yo saqué otra de las mesas que me pareció interesante y es toda la discusión de anti-tau. Ustedes saben que las taupatías son aquellas enfermedades que tienen que ver con alteración, agregación de la proteína tau asociada a los microtúbulos, MAPT. Los agregados de la proteína tau mal plegada implican muerte neuronal, deterioro cognitivo, demencia y en algunos pacientes déficit motor. Las taupatías, Glynn-Harris, estas son diapositivas, bueno, esta la traduje yo, pero es de la diapositiva que presentó Glynn-Harris. Las taupatías se dividen en taupatías primarias y taupatías secundarias. Taupatías primarias, PSP, degeneración córtico-basal, la demencia frontotemporal, el PIC. Las taupatías secundarias, enfermedad de Alzheimer y el síndrome de Down. Teniendo este universo de taupatías, y que por supuesto ustedes conocen la localización, patología y clínica tanto o mejor que yo, teniendo este universo de las taupatías, ¿qué es lo que se está explorando? Distintos mecanismos de acción de moléculas dirigidas hacia todo lo que tiene que ver con la parte metabólica de la proteína tau. Y tenemos desde terapias dirigidas genéticamente, como los oligonucleótidos antisentidos, inhibidores de pequeñas moléculas como la quinasa, la nicotinamida, estimuladores de pequeña molécula como el PROTAC, inmunoterapia como anticuerpos, vacunas, digamos que este es el espectro general. ¿Qué es lo que tenemos hoy en investigación? Hay un portfolio de terapias anti-tau que por estadios clínicos ahí tenemos 16, 171 terapias, incluidas 38 ya en desarrollo clínico. Tenemos 16 fase 1, 16 fase 2, 4 fase 3, 54 preclínicos. Tenemos distintos tipos de mecanismos de acción que hoy por hoy están en investigación. 36% van a ser todo el grupo de las inmunoterapias. Y estos son dos cuadros más que yo le copié a Glynn-Harris. Uno mostrando el anti-tau, los anti-tau que están hoy por investigación para Alzheimer y que están en fase 3. Hay un anticuerpo monoclonal de Eisai, el E2814, que después les voy a mostrar más adelante, está en investigación para enfermedad de Alzheimer y está en investigación para el DIAN, las formas familiares de Alzheimer. Nosotros estamos participando de esta investigación con la Universidad de Washington St. Louis, ¿no?, en Estados Unidos, y que es un anticuerpo contra tau sobre las isoformas 4R y 3R. Pero también, además de este anticuerpo monoclonal, hay pequeñas moléculas que están en fase 3, buntanetap, hay dos moléculas más, LMTX, NE3107, que actúan sobre el tau y que están en investigación sobre enfermedad de Alzheimer. Bueno, esta diapositiva lo que muestra
lo mismo que yo les mostré antes sobre los distintos puntos que podemos actuar. Esta diapositiva yo la pongo por Bruce Miller. Bruce Miller es el padre de las frontotemporales y recibió uno de los premios de la Asociación de Alzheimer, premio a la trayectoria, ¿no? Y esta otra diapositiva también, que es una diapositiva de Glenn Harris, que muestra ya no los anti-tau en pacientes con enfermedad de Alzheimer, que sino los anti-tau en pacientes con todas taupatías en fase 3, 2 y 1. Y ahí tienen la primera línea, fase 3, como yo les había mostrado antes, dirigido a enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. En fase 2, dirigido a PSP, enfermedad de Alzheimer y taupatías, un anticuerpo monoclonal, una pequeña molécula dirigida a PSP y una vacuna dirigida a enfermedad de Alzheimer y taupatías. Y en fase 1, 3 anticuerpos monoclonales dirigidos a enfermedad de Alzheimer frontotemporal, enfermedad de Alzheimer taupatía y enfermedad de Alzheimer taupatía. Esto es lo que hoy por hoy está en desarrollo. Y otra de las cosas que me llamó la atención, esto del laboratorio Alector, mostrando un antisortilina, es un anticuerpo monoclonal actuando sobre las demencias frontotemporales asociadas a progranulina o a C9orf72. Este anticuerpo monoclonal está en fase 3 de investigación. Y les cuento que la fase 2 muestra una diferencia del 50% en clínica a 2 años. O sea, es muy interesante. Vamos a ver qué es lo que termina dando la fase 3. Pero eso es lo que hoy por hoy tenemos. Y ya para terminar, me pasé 10 minutos, ya para terminar les muestro uno de los proyectos que nosotros tenemos, que se discutió bastante allá en el Congreso, que estamos con la Universidad de Washington St. Louis, que es el proyecto de trabajo que ahora está incorporado varios países latinoamericanos. Va a empezar México, empieza Francisco Lopera también de Colombia, empieza el grupo de Nitrini de Brasil. Nosotros ya empezamos, hace un mes que estamos dentro de este proyecto, de lo que es el DIAN-TU. Y fíjense en qué interesante. El DIAN-TU, que es trabajar sobre las formas hereditarias de enfermedad de Alzheimer, ya no trabajar sobre el paciente, sino trabajar sobre los hijos y nietos del paciente que tienen la alteración genética y que se los divide en sintomáticos y asintomáticos. Los sintomáticos van a ser puestos o son puestos con un antiamiloideo como el lecanemab durante 6 meses y a los 6 meses van a ser randomizados para usar un anti-tau, el E2814, anti-tau versus placebo. La otra plataforma son los asintomáticos, los pacientes con marcación, o sea, con alteración genética y con marcación amiloidea, pero que no tienen sintomatología, van a empezar con el anti-tau y con el placebo durante 12 meses y a los 12 meses van a entrar con terapia activa del antiamiloide. O sea que este es el primer protocolo que va a probar 2 anticuerpos sobre formas muy tempranas, muy precoces de enfermedad de Alzheimer. A mí me gusta mostrar esta diapositiva de Eric McDay del DIAN, porque Eric McDay muestra cómo estos anticuerpos usados muy tempranamente, si muestran un 30% de prevención secundaria en el deterioro cognitivo, muestran un retraso a aparecer la sintomatología de 5 años. Ahora, no confundamos, esto no lo podemos usar 8 años después, porque 8 años después no nos van a estar mostrando
el cambio que nos están mostrando estas investigaciones. Y ya terminando, lo que yo les decía, hoy por hoy sabemos que las moléculas que tenemos en uso van a seguir en uso, de hecho, siguen en investigación, digamos, estimulantes de la parte cognitiva. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen distintos estadios, distintos momentos evolutivos y distintos tipos de acciones en los cuales vamos a poder ayudarlos. Bien, ya para terminar, esto es solo una diapositiva de lo que estaba pasando allá. Por supuesto que siempre nos gusta ver el tango y allá también había, digamos, toda una academia de tango, lo cual me resultó bastante pintoresco en Ámsterdam. Y ya a modo de resumen, es importante la reducción del riesgo. La era de los biomarcadores empezó hace 10 años y ya hoy es indiscutible. La nueva clasificación es una clasificación biológica. El uso clínico de los antiamiloides se viene, el desarrollo de los anti-tau también, y claramente lo que vamos a tener en los próximos años va a ser una medicina de precisión. Les agradezco, le agradezco a Ignacio la invitación. Este es FLENI, nuestro instituto, y este es el grupo que trabaja conmigo, que la verdad, gracias a ellos, yo, digamos, puedo viajar, desarrollarme, estar, porque siempre tengo el respaldo del trabajo que tenemos en todo el grupo, y la verdad que el esfuerzo es colectivo entre todos nosotros. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, Ricardo, excelente, felicitaciones, un resumen espectacular. Acá explota el chat con agradecimientos y felicitaciones. Hay muchísimas preguntas, vamos a elegir tres si les parece bien por un tema de horario. La primera es de la doctora Cecilia Leniani, que pregunta si el diagnóstico por tau en PET es más sensible que amiloide en PET o más específico. En realidad, el más sensible y específico es el diagnóstico de amiloide en PET. Lo que se está buscando hoy por hoy, es cómo a través del tau y de la localización del tau, que nos significa la clínica del paciente, porque que un paciente tenga marcación amiloidea puede tener marcación amiloidea mucho tiempo y no estar teniendo todavía sintomatología clínica, y a lo mejor la sintomatología clínica va a ser mucho más adelante. ¿Por qué es importante esto? Yo pongo un ejemplo que es el ejemplo más claro. Si yo tengo un paciente de 85 años y le hago una marcación amiloide, la marcación amiloide es positiva, pero le hago la marcación de tau y es negativa, la verdad que yo no sé si va a ser una enfermedad de Alzheimer. Ahora, si tiene 60 años y tiene marcación de amiloide positiva, va a desarrollar todo lo que estamos viendo. Entonces, hoy por hoy lo que se está tratando es de ir a ver la alteración de la tau, que es la que nos está marcando la sintomatología. Entonces, hasta hace 6 meses, el gold standard de la enfermedad de Alzheimer era la marcación amiloidea. Hoy, la marcación de tau en las zonas que corresponden se están usando para ingresar en protocolos sin marcación amiloidea, lo cual nos está dando que la especificidad es suficiente como para ponerle un antiamiloide al paciente. Ese es el espectro con el que estamos jugando. Esto es extremadamente dinámico, nos cambia, yo les diría, casi semana a semana estas discusiones. ¿Por qué? Porque esto lo estamos viendo sobre la marcha y los cambios se están dando sobre la marcha. Ese es el contexto con el que estamos de la marcación. Vuelvo a lo que decía antes, el gran objetivo va a ser ir a las séricas. Excelente, vamos con la pregunta de la doctora Tatiana Muñoz Pérez. Dice, cuando menciona edades tempranas, ¿se habla de qué edad específica y a partir de qué estadio, según la nueva clasificación, se debe iniciar con tratamiento farmacológico?
Finalizo con el comentario que la coexistencia de los daños vasculares es todo un reto para dibujar un cuadro clínico claro. Muchas gracias por su excelencia. Muy buena la pregunta. El punto es, ahí tenemos que separar lo que son las formas familiares de lo que son las formas esporádicas. En general, las formas familiares se dan en gente más joven. Yo tengo pacientes de 30, 35 años con enfermedad de Alzheimer sintomática, o sea, diagnosticados sintomáticamente. O sea, que empezaron a los 14, 15 años con los depósitos amiloides. Digamos que esa es la realidad en las formas familiares. Ahora, hay formas esporádicas que son de inicio temprano también, que es Early Onset. Nosotros estamos en otro proyecto que es el LEADS, Early Onset Alzheimer Disease. De todas formas son raras. En general, las formas frecuentes son las formas por encima de los 65 años. ¿Cuándo debemos empezar en clínica con tratamiento? Por ahora, con los pacientes con sintomatología. Los tratamientos en asintomáticos son investigación. Son todos los proyectos que tenemos en investigación. No hay proyectos clínicos. Si un paciente clínico me viene a mí y está asintomático, yo no estoy autorizado a ponerle una medicación. Para ponerle medicación tiene que tener clínica. En investigación, si ustedes me preguntan, los más interesantes son los presintomáticos. Ese es el esquema. Lo vascular es todo un desafío y sobre todo es todo un desafío en nuestra población porque nosotros tenemos mucho vascular. Tenemos mucho vascular porque cuidamos poco los factores de riesgo. Entonces, como dice la doctora, es un gran desafío para, digamos, el diagnóstico y para el manejo de nuestros pacientes. Bien, acá esta creo que estaba respondida, pero el doctor Paul agradece mucho tu excelente conferencia y pregunta si el uso de los nuevos fármacos modificadores de la enfermedad podrían ser utilizados en un futuro en fases tempranas de la demencia, incluso en fases subclínicas o asintomáticas. Bueno, un poco creo que lo... Ese es el objetivo. Digamos, hoy por hoy el gran objetivo va a ser llegar temprano. Por eso se usa tanto las formas hereditarias, porque en la forma hereditaria uno se puede ir para atrás y probar cómo juega todo esto. Si yo tengo que ir a formas esporádicas para seleccionar asintomáticos en esporádica, me tengo que ir a sujetos de 60 a 65 años que no tienen nada, chequear un montón y ver quiénes tienen marcación positiva y ahí hacerles tratamiento. Eso es, desde la clínica hay un protocolo que es el A4 que se está haciendo en Estados Unidos, pero es difícil juntar a los pacientes. Por eso es mucho más fácil el protocolo genético al cual podemos llegar y saber si esa pregunta es la correcta. Yo creo que es la correcta. Excelente. Y vamos ahora sí con la última. Preguntan, Ricardo, si algún estudio plantea si los cambios en el estilo de vida y modificación de factores de riesgo disminuye la presencia de biomarcadores. El planteo no está demostrado, es una pregunta interesante que nosotros venimos dando vuelta, no está demostrado que, digamos, pero no está demostrado por una cuestión de tiempo. Yo creo que hay que ir a estudiarlo para demostrar que la prevención de factores de riesgo, ejercicio cognitivo, reduce el depósito. Yo necesito una evolución más larga en el tiempo todavía. Ahora, yo les cuento un solo trabajo que me pareció interesante, que es un trabajo en ratones transgénicos que depositan amiloide. Los ratones que están en jaulas divertidas, con ejercicios, columpios, depositan más lento el amiloide que los ratones que están en jaulas aburridas. O sea que la prevención necesitamos más tiempo para terminar demostrándolo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos los que participaron. La verdad que un lujo. Contamos con más de 600 participantes de los mejores profesionales de las neurociencias de Latinoamérica, así que
muy agradecidos por eso. Obviamente agradecemos a todo el equipo de Megalabs Latinoamérica que hizo esta convocatoria brillante desde la cantidad y la calidad de los participantes y les recordamos que el doctor Ricardo Alegri muy amablemente nos permitió grabar este webinar, así que se lo van a poder pedir a los representantes de Megalabs de los distintos países, así como la presentación que también muy amablemente se dio Ricardo. Así que bueno, otra vez muchas gracias. No es fácil hacer este resumen que hizo Ricardo de tantos días de congreso y la verdad que tampoco es fácil a esta hora, cuando estamos todos cansados, no se bajó ni un participante, tuvimos 1 hora y media, palo y palo, con muchas preguntas, con muchas noticias ahí en el chat y felicitaciones, así que muy agradecidos y bueno, estemos atentos que pronto los vamos a convocar a otro nuevo webinar apoyando la educación médica continua, que es la política de Megalabs Latinoamérica. Así que buenas noches a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.